Hoy vamos a tratar el tema de la hipertensión. Todas esas consultas que usted tenga acá en el programa van a ser muy bien recibidas porque vamos a sacarle provecho a la doctora hoy. Y le damos la bienvenida. Ella es la doctora Ingrid Cubero Orias. ¿Cómo está, doctora? Aplausos a la doctora. Muchas gracias. Muy bien, aquí muy contenta de estar con ustedes y de hablar de este tema tan importante. Doctora, la hipertensión es una de las enfermedades más, las crónicas, ¿verdad?, más comunes. No quiere decir que, mal de mucho, consuelo de tontos, Así dicen es. por ahí, ¿verdad? No quiere decir que haya que descuidar la información que se genere en torno a ella. Correcto. ¿Qué es lo que sucede en una persona que tiene hipertensión? Bueno, primero es importante decir que hasta 1 de cada 3 personas adultas tiene hipertensión y no lo sabe muchas veces. De hecho, se le llama la enfermedad o el asesino silencioso. O sea, está ahí, larvado, callado y no nos avisa. Y generalmente podría llegar a avisar cuando ya es muy tarde. Pero sí, lo que está pasando, y me gustaría como explicarles un poquito, eso lo hago generalmente con los pacientes cuando tenemos que dar este diagnóstico, porque es muy importante entender qué es lo que está pasando. Y entonces, bueno, les voy a contar que todo empieza en el sistema circulatorio. El sistema circulatorio es el encargado de repartir la sangre por todo nuestro cuerpo. E inicia en el corazón. Entonces el corazón bombea la sangre a través de una tubería. Y ese sistema de tuberías se llaman arterias, que son los vasos sanguíneos que llevan esa sangre que sale del corazón llenita de oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo. Y después regresa al corazón también cuando ya se utilizó a través de las venas. Para que este sistema funcione, el corazón tiene que contraerse y relajarse. Y eso es lo que llamamos sístole y diástole. Cuando el corazón se contrae está en sístole, cuando el corazón se relaja para llenarse de sangre otra vez está en diástole. Y en ese momento hay una presión específica, que es la fuerza que se ejerce en las paredes de las arterias cuando el corazón se está contrayendo o cuando el corazón se está relajando. Y eso es a lo que llamamos presión arterial. Entonces, cuando la presión arterial está más alta en las arterias, es cuando hay un problema. Y esto puede pasar por 2 cosas, o porque haya más volumen de sangre, ¿verdad? O porque las paredes de las arterias más bien están rígidas, están muy, muy estrechas. Entonces el corazón tiene que hacer más fuerza. Y evidentemente si el corazón tiene que bombear contra una fuerza mayor, él puede llegar a dañarse, que es lo que llamaríamos después cardiopatía hipertensiva. O sea, el corazón, que es un músculo, tiene que hacer más fuerza, como si le pusiéramos al bíceps más peso y más peso, y entonces se hipertrofia, que eso no debería pasar. Y al hipertrofiarse comienza a disfuncionar, o sea, no funcionar bien. Y de igual manera, todos los órganos que necesitan el riego sanguíneo, cuando están expuestos a una presión mayor, también se van a ver afectados. Y es por eso que es tan peligroso. Qué interesante esta forma de explicarlo, ¿verdad? Porque yo creo que todos nos imaginamos en este momento que la doctora lo estaba diciendo, al corazón tratando de hacer su trabajo, ¿verdad? Y nosotros pues a veces con nuestros hábitos no favoreciendo que él pueda hacer su trabajo. Correcto. Y lo que nos tenemos que poner muy en la cabeza es que esta es una enfermedad multifactorial. O sea, muchas veces son múltiples factores de riesgo que llegan a confluir para que tengamos hipertensión arterial. Uno de ellos, y el más importante prácticamente, va a ser la herencia, ¿verdad? Entonces, si tenemos familiares, hermanos, tíos, abuelos que son hipertensos, nosotros tenemos una carga genética ya de por sí y una posibilidad de desarrollar la hipertensión. Pero también están todos los otros factores que sí son modificables y que nosotros en el día a día contribuimos para que eso suceda. Por ejemplo, el fumado, el sedentarismo, la mala alimentación, la obesidad. Esas otras son factores que también afectan. El sueño, que es algo que de lo que generalmente no hablamos, ¿verdad? Dormir bien es fundamental para que durante el sueño se terminen muchos procesos metabólicos. Y si no lo hacemos de forma adecuada, eso va a tener una repercusión también en nuestra salud cardiovascular. Doctora, si en el factor hereditario de mi familia cargamos con la hipertensión, ¿puedo ser yo una persona que nunca llegue a desarrollarla si tengo buenos hábitos? Claro, y esa es la idea. O sea, si la carga genética es muy alta, es más grande el trabajo que tenemos que hacer nosotros para poder combatirla. Entonces, los estilos de vida saludable definitivamente van a ser determinantes para ver si desarrollamos la enfermedad o no. En nosotras las mujeres es más frecuente desarrollarlo, por ejemplo, después de los 60 años. Pero tenemos todo ese lapso, ese gap de tiempo para trabajar sobre esos factores ya hereditarios que tenemos y los modificables, alimentarnos bien, hacer ejercicio en forma regular, dormir bien,
manejar los niveles de estrés, que ya sabemos que no es tan fácil, pero todo eso también va a ser positivo y vamos a tratar de retrasar lo más que podamos e incluso evitar que la enfermedad se presente. Y otra cosita, como que la misma pregunta, pero al revés. Si yo me cuido mucho, trato de hacer ejercicio y tengo todos los numeritos de la rifa para que no me dé hipertensión, pero cargo el factor hereditario, ¿podría pasar que me pegue ese número de la rifa y aún con todo ese esfuerzo resulta hipertenso? Sí, y es por eso que no podemos simplemente darnos por liberados de esta enfermedad. O sea, a pesar de que comamos bien, hagamos ejercicio en forma regular, no tengamos todavía más de 60 años o 55 en los hombres, tenemos que estar buscando la enfermedad. Entonces es ahí donde tenemos que comenzar en la prevención y hacernos chequeos anuales y ojalá más seguidos en aquellos que tienen factores de riesgo muy elevados y comenzar a chequear esos niveles de presión, porque como lo dijimos inicialmente, muchas veces no da síntomas, no avisa. Entonces al no dar síntomas, no sabemos que algo está pasando, simplemente nos sentimos bien, seguimos con nuestra vida cotidiana y no vamos al doctor. Entonces, al no chequearnos la presión, no sabemos que ya estamos acumulando los riesgos que implica tener los niveles elevados de presión y que nuestros órganos pueden comenzar a tener ya algunos cambios y algunos problemas secundarios a la hipertensión arterial. Okay. Doctora, usted mencionaba que es considerado la hipertensión como el enemigo o el asesino silencioso. Así es. Sin embargo, también nos decía que es multifactorial y eso puede hacer que las personas confundan un síntoma que tienen con otro síntoma, o sea, con otra enfermedad. Así es, y de hecho es que los síntomas son muy larvados. En algunos casos solamente se presenta como un dolor de cabeza. Entonces, si el paciente tiene dolor de cabeza, pero estuvo resfriado, por ejemplo, dice, no, es porque estoy resfriado, o es porque no dormí muy bien, y no le da, digamos, entre comillas, pelota a ese síntoma, ¿verdad? Ya puede haber otros síntomas que son un poco más como de angustiarnos, como falta de aire o un dolor en el pecho, o que de repente comience a sangrarnos la nariz, o que de repente vemos que un ojito se nos puso rojo, que hubo como un derramito ahí en la conjuntiva. Entonces esos son algunos signos que nos podrían comenzar a elevar las alertas, pero es cierto, estos síntomas también podrían relacionarse a cualquier otra patología. Es por eso que es muy importante cuando comenzamos con algún síntoma que se repite en forma de algunos días o semanas, ir a consultar y chequearnos la presión, nunca está de más. Excelente. Quiero invitarles a que nos envíen sus mensajes al 57000915. Está muy calladito el teléfono. Yo dije, ¿por qué? Porque no les hemos recordado nuestra línea telefónica. Aquí tenemos a un especialista que podría evacuar sus dudas. Usted puede que de repente esté con algún síntoma y sospecha que algo podría andar mal o diferente. Bueno, quizás esta sea la oportunidad que tiene para que consulte al especialista. Doctora, la edad... usted nos dijo, bueno, puede ser que las mujeres, particularmente después de los 60, experimentemos la hipertensión, pero hay una edad joven en donde tal vez las cifras estén cambiando, arrojándonos más personas con este diagnóstico. Sí, lamentablemente cada vez encontramos más niños hipertensos y eso es algo muy triste. ¿De verdad? Sí, porque los estilos de vida actuales nos hacen cada vez más sedentarios, más pegados a la tecnología, más en un lugar. Los hábitos de alimentación y la falta del ejercicio físico, así como la exposición, como les digo, a la tecnología, hace que los chicos cada vez se acuesten más tarde, entonces los ciclos de sueño no se cumplen en forma adecuada y eso hace, entre otros factores, si ya tienen el factor hereditario del que hemos hablado, no están comiendo bien, no están durmiendo bien, están más sedentarios, se expresa antes la enfermedad. Entonces también en los chicos hay que buscarlo. Una consulta, ¿cómo podemos puntualmente diagnosticar la enfermedad tanto en adultos como en niños, que usted nos cuenta que están pues presentando este problema cada vez más? Y realmente es algo muy sencillo, el diagnóstico lo realizamos desde en una casa, en un consultorio, en el trabajo, con el médico de empresa, porque lo único que tenemos que hacer es acudir a que nos tomen la presión. Lo que tenemos que hacer es llevar un registro, se puede llevar un registro por algunos días. Cuando ya encontramos una presión elevada, tenemos que hacer lo que nosotros llamamos un monitoreo por algunos días en donde tomamos la presión siempre de la misma forma. El paciente está sentado, con la espalda recostada, que haya descansado unos 5 minutos con los pies abajo. Ponemos el brazo a la altura del corazón y con un aparatito especial que se llama tensiómetro o esfigmomanómetro, nos aseguremos que esté calibrado y que esté en buena calidad, tomamos la presión. Si ya encontramos una presión elevada
más de 135 la sistólica y más de 85 la diastólica, ya ese es un valor que está alterado. Entonces lo que tenemos que hacer es repetir las tomas por algunos días para poder identificar si fue algo casual, que en ese momento se subió y nada más, o si sí estamos presentando en el tiempo algunas, digamos ya mediciones alteradas. Si encontramos una presión de 180 sobre 100, evidentemente eso no va a ser una presión normal que pueda tener alguien que está en medio de su día de trabajo. Ya eso nos eleva a una alerta mucho mayor y nos obliga a realizar un seguimiento más exhaustivo de esa persona. ¿Cuáles son los rangos normales o esperables en cuanto a la presión, doctora? Esperamos que la presión normal sea menor de 120 sobre 80. De hecho, cuando ya las personas acaban de salir las guías del manejo de la hipertensión arterial este año, que es un consenso de los especialistas a nivel mundial que define cuáles son los valores, y se ha definido que lo normal es 120, 80 o menos. En los pacientes que ya tienen tratamiento para la presión, el óptimo de su tratamiento debería mantenerlos entre 120 y 129 la sistólica, que recuerden que es la de contracción, y entre 70 y 79 la diastólica. Okay. Pero entonces esperaríamos que siempre esté bajo 135 sobre 85. Ya si nos sale 136, eso está mal. Y no tienen que ser las dos medidas, eso es muy importante, porque a veces el paciente dice, no doctora, pero me salió bien, porque vea, está 140 pero sobre 70. No importa que sea solo una medida, de hecho hay grupos especiales de hipertensión y hay una hipertensión que es solamente sistólica o una hipertensión que es solamente diastólica. Entonces, aunque sea uno de los dos valores el que se alteró, ya tenemos que considerarlo. Y saludamos también a doña Juanita. Doña Juanita, una fiel radioescucha de nuestro programa. ¿Nos escucha o nos ve, doctora, ella? Las ve. Ay, ¿nos ve? Bueno, doña Juanita, ¿desde dónde nos escucha y nos ve? De Curridabat. Doña Juanita, un abrazo muy especial y gracias por prestarnos hoy a su hija, aquí directamente, con todo su conocimiento de este tema que estamos tratando hoy, la hipertensión. Pero enhorabuena, Rose, ya tenemos consultas. Sí, tenemos una consulta, dice por acá. He tenido episodios de dolores o punzones y me han hecho electros, me salen normales, porque este radioescucha nos dice que él padece de presión baja, por el contrario, y ahí sí nos cuenta que ha tenido episodios de dolores o punzones que le han hecho electros y le salen entre comillas normales. Lo último que sí le encontraron fue triglicéridos súper elevados. Dice, ¿esto influye en la presión? Sí, esa es una pregunta muy importante porque no hemos hablado todavía de las otras complicaciones o las otras condiciones que pueden empeorar o que pueden agravar la hipertensión. Dentro de ellas está el problema con los lípidos, que es el colesterol famoso del que siempre nos hablan, ¿verdad? Cuando se nos sube el colesterol, entonces el colesterol o los triglicéridos. ¿Y qué es lo que pasa con esta condición? Bueno, que aumenta el riesgo cardiovascular, porque se acuerdan que antes les hablaba que el corazón cuando bombea a través de una tubería. Estas tuberías tienen que estar limpias. Pero cuando el colesterol se aumentan los niveles en sangre y hay otras condiciones, por ejemplo la diabetes, entonces los vasos sanguíneos comienzan a enfermarse por dentro. Y al enfermarse, el colesterol logra acumularse dentro de esas paredes. Esa enfermedad se llama aterosclerosis y hace que los vasos sanguíneos comiencen a estar más pequeños para el flujo de la sangre. Entonces la sangre no puede fluir adecuadamente a través de los vasos sanguíneos. Y como comprenderán, al suceder esto, los tejidos a los que tiene que llegar esa sangre no reciben los mismos nutrientes que deberían recibir, porque esos vasos están sucios por dentro. Entonces cuando esto sucede, esta enfermedad podría, por ejemplo, causar problemas tan graves como un infarto. Cuando los terrenitos del corazón con las arterias que le llevan su propia nutrición, porque así como los otros tejidos, el corazón también necesita recibir nutrientes. Esas arterias, aquí yo les traje el modelito que siempre uso con los pacientes, pero bueno, la aorta, que es la arteria más grande que tiene nuestro cuerpo, ¿verdad? La aorta, este es el primer vaso sanguíneo que sale del corazón, y las primeras ramas que da la aorta son las arterias coronarias. Las arterias siempre se pintan en los dibujitos de rojo, porque son las que llevan oxígeno y nutrientes. Entonces, las arterias coronarias que le dan la nutrición al propio músculo para que se pueda contraer, cuando se enferman con esta enfermedad, ¿verdad? Con este colesterol por dentro del vaso, comienzan a limitar el flujo de sangre al propio músculo.
Y es como si tuviéramos un terrenito sembrado de flores y de repente les llega menos nutrientes y esas flores se marchitan. Y si en algún momento ya no les llega del todo porque la arteria se tapó, eso es un infarto. Entonces un infarto es una zona del cuerpo que se queda sin circulación o nutrientes porque la arteria que les lleva la nutrición se tapó. Entonces, y eso puede pasar en cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, los triglicéridos altos, volviendo a la pregunta, o el colesterol alto, sí tienen un efecto sobre la salud cardiovascular, porque podrían contribuir a que se dé este problema de obstrucción en las arterias. Y eso va a agravar, además va a poner a las arterias más rígidas y va a hacer que el flujo a través de ellas sea más dificultoso. Doctora, nos mandan a preguntar por acá que ya por tener un diagnóstico de hipertensión, ¿puedo revertirla? Ay, esa es una muy buena pregunta. En realidad, digamos, el diagnóstico como tal es difícil de revertir. Lo que sí podríamos hacer es hacer muchos cambios en nuestros estilos de vida para que el tratamiento propiamente con medicamentos no sea necesario. Entonces, de hecho, no hemos hablado de eso. ¿Cómo se trata la hipertensión? Bueno, de hecho, hay factores en los que podemos utilizar tratamiento solamente no farmacológico, ¿verdad? Y comenzar el paciente a hacer cambios en su estilo de vida, que coma mejor, que baje de peso, que comience a hacer ejercicio, que duerma sus 8 horas y vamos a ver cómo la presión tiende a irse regulando. Y hay otros casos en donde definitivamente necesitamos utilizar medicamentos, porque las medidas no farmacológicas fueron insuficientes. De hecho, la recomendación es que siempre hagamos ambas cosas, o sea, que hagamos ejercicio, buena alimentación, que durmamos bien y que utilicemos nuestro tratamiento indicado al pie de la letra. Puede que con el paso del tiempo si el paciente se puso las pilas y está haciéndolo todo muy bien, ese medicamento le quede grande y que la presión más bien comience a bajarse mucho. Y entonces ahí es donde comenzamos a suspender un poquito el tratamiento y vemos si el paciente se mantiene bien solamente con medidas no farmacológicas. Pero eso no lo exime del control y eso es muy importante, porque no vamos a decir, ya me curé de la hipertensión, ya no vuelvo al médico. No, señoritos, porque necesitamos ver cómo evoluciona la enfermedad y asegurarnos que no va a tener ninguna de las complicaciones de las que hemos hablado. Doctora, aquí nos escriben, yo tomo almidiopina de 5... Amlodipina. Amlodipina, ok, de 5 miligramos y he querido que me la quiten. Y me dicen que no se puede. Peso 50 kilos. Nos dice este radio escucha. O esta radio escucha. Este es uno de los medicamentos que se utiliza para la hipertensión y es posible que en su caso no se lo hayan podido suspender justamente por lo que estábamos hablando. Porque si suspendemos el medicamento puede que comiencen a elevarse otra vez las presiones. Habría que ver cómo está en toda la parte de la terapia no farmacológica este paciente, ¿verdad? Si está haciéndolo todo muy bien, si está haciendo ejercicio, si está comiendo bien, si está durmiendo bien y comenzar a hacer un registro de las presiones. Y lo que yo le recomendaría es que le lleve a su médico tratante ese registro, porque si vemos que las presiones están muy bajitas o si quiere suspenderlo porque tiene, por ejemplo, algún efecto adverso, si está sintiendo mal o está teniendo algún síntoma por el medicamento, que lo comente con su médico y vean la posibilidad ya sea de cambiarlo por otro, ¿verdad? Que se adapte más como a sus condiciones, o si vemos que de verdad las presiones han estado bajitas, más bien muy bajitas, entonces ver la posibilidad de suspenderlo, pero siguiendo el control. Vea qué bonito, doctora. Nos saludan. Buenos días. Excelente tema y de gran importancia. La explicación de las presiones estuvo sumamente didáctica, sencilla pero muy clara y concisa. A modo complementario, hay un principio físico que indica que a menor área, mayor presión. Y un ejemplo muy claro es cuando uno pone el dedo en la punta de la manguera para aumentar la presión de salida del agua. Dice, esto es lo que sucede al engrosarse las venas y reducir el área interna. Finalmente nos da un dato jocoso. Hay una canción de Joaquín Sabina, dice que él recordó con este tema, que dice, pero qué hermosas eran cuando dice al sístole y al diástole de mi corazón le puse un marcapaso que andaba con retraso. Pues muchas gracias por este mensaje tan bonito. ¿Y saben qué pienso? Recuerdo en gente cercana que he tenido con hipertensión que siempre andan cuidándose de lo que comen. Y a mí me gustaría preguntarles eso a la doctora. ¿Qué pueden comer? ¿Qué no pueden comer? Yo sé que la sal la restringen, pero ahora ve uno en el mercado sal que no es sal, o sal rosada, muchos tipos de sales
pero ¿será que mejor es abstenerse o cómo funciona eso, doctor? ¿Y qué alimentos están restringidos para ellos? Ok, es un tema súper importante y es justamente porque la sal o el sodio, en realidad el culpable de todo esto es el sodio. En los pacientes lo que sucede es que se retiene líquido, entonces si comemos altas cantidades de sodio, lo que vamos a hacer es aportar más líquido al sistema que ya sabemos que no puede tener más volumen porque si no tiene que bombear más alto. Entonces, esta es la razón por la cual tenemos que restringir el sodio o la sal. Sí, hay un montón de sustitutos de sal en este momento y sal rosada y todos, pero mientras que el contenido final sea sodio, va a ser el mismo de los efectos. Okay. Lo que sí es muy importante tener en cuenta es que no es solamente la sal que le agregamos a los alimentos, sino que todo lo enlatado, envasado, ¿verdad? Ya previamente preparado, tiene altos contenidos de sodio escondido, digamos. Sí. Entonces, si vemos unas salsa de tomate ya lista o alguna sopita que ya está lista, este tipo de cosas son súper altas en sodio y a veces hasta cosas que no sabemos, como un refresco. Puede decir que es 0 azúcar, ¿verdad? Y decimos, no, pero es que es 0. Bueno, pero resulta que tiene un montón de sodio. Entonces, sí hay como que indagar bien acerca del contenido de sodio que contienen. Obviamente, con todo el tema metabólico que estábamos hablando, es muy importante también restringirse de las grasas saturadas, por ejemplo, o sea, las preparaciones fritas hay que evitarlas, tratar de utilizar aceites que sean como el aceite de oliva, que son muchísimo más beneficiosos para nuestra salud cardiovascular, y evitar las comidas rápidas, ¿verdad? O sea, no es que del todo no podamos hacer, o sea, no es un no definitivo, pero sí tenemos que lograr encontrar un balance, ¿verdad? Y eso siempre se lo digo a mis pacientitos. O sea, una fiesta de cumpleaños siempre va a haber, o una salida, una celebración, está bien, pero entonces cuidémonos y ya sabemos que vamos a tener una actividad y tratemos de comer más de la tierra a la mesa, lo que como comían nuestros abuelos. De hecho que hoy uno de nuestros también fieles radioescuchas, y yo creo que a veces televidente, Diego, nos manda un video desde Cartago y dice que hoy es el día de siembra para ellos, porque son agricultores. Ay, qué bonito. Nos muestra todos los terrenos ahí listos con qué la bonito siembra. Cuando nos mandan esos videos, nos encanta. Bueno, ya eso es a lo que tenemos que volver, ¿verdad? Sí. A tratar de consumir todo lo que podemos comprar en la feria, ¿verdad? Y no tanto lo que compramos en el supermercado. Tratar de hacer más preparaciones naturales, utilizar los olores que son tradicionales, ¿verdad? Y no tanto paquetillo y esas cosas, porque eso realmente le hace mal a todo nuestro sistema cardiovascular y digestivo y etcétera. O sea, definitivamente va a ser un beneficio ya por sí solo. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Qué útil que ha sido todo lo que hemos conversado, y gracias a los televidentes y radioescuchas que también se han comunicado para dejar sus dudas. Importante, doctora. Yo creo que esa explicación tan didáctica, como mencionaban por ahí, que usted hace de los temas, la podemos trasladar también a nuestros oyentes. ¿Dónde la pueden contactar? Muchas gracias. Bueno, yo trabajo en el Instituto Vivid en Tibás, y ahí estoy para servirles, ahí estoy de lunes a viernes, así que en cualquier momento pueden llamar y yo con mucho gusto los voy a esperar y les voy a explicar todo lo que necesiten, como la tía Pochita, les digo yo. Muchísimas gracias, doctora. Si quieres más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube.